Bueno chicos, nos encontramos nuevamente para que sigamos avanzando con el programa. Yo les voy a ir pasando y comentando todo lo que tenemos nosotros para trabajar con esta unidad. Han visto que hemos empezado esta primera parte donde hemos aplicado Jambías, ¿sí? Porque ¿por qué? Porque los fundamentos no han cambiado en sí para estas figuras. Lo que sí se nos ha agregado es la capacidad restringida. Tiene que ver con esta cuestión de empezar a pensar la capacidad desde otro punto de vista y de darle la real importancia que tiene el ejercicio de los derechos y la importancia que tiene la restricción, porque es cómo nos movemos en la sociedad. Entonces acá es donde los legisladores y la vida nos ha llevado a establecer no solamente esta cuestión bipartita de capacidad o incapacidad, y de establecer que hay situaciones que están en el medio. Muchos autores hablan de que la primera modificación de este sistema de Vélez-Sarsfield fue a partir de la creación de la inhabilitación. Cuando se crean los inhabilitados o el Instituto de la Inhabilitación, allá por el año 68, con la modificación del Código Civil, con la ley 17711, nos hablaba de esta cuestión de que aparecen los débiles mentales y los toxicómanos, que tenían un impedimento para ejercer el pleno ejercicio de los derechos. Entonces establecíamos ahí una situación conflictiva. Así que se establecen situaciones donde el sujeto, si bien puede comprender en algún nivel, no está impedido, digamos, de de todo su discernimiento, se le establece un mecanismo de protección. Entonces hay muchos autores que dicen, bueno, la primera puertita o la primera ventanita se abrió con el 152 bis, cuando aparecen exactamente los inhabilitados. Y después nos dice, bueno, se terminó de abrir con esta cuestión de empezar a pensar que hay sujetos que, si bien tienen una enfermedad mental, eso no significa que, o tienen algún impedimento, no significa que no puedan actuar en sociedad. Porque, por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad mental puede ir, digamos, al súper, puede ir a comprar bananas, puede ir a comprar chicle. Y eso no quiere decir que tenga un impedimento en el discernimiento. Ahora, cuando tienen que ver con actos jurídicos de mayor envergadura, sí se le establece que, bueno, puede necesitar mayor protección. Entonces, muchos autores empiezan a hablar de que la protección de los incapaces de hecho tiene que ver con un traje a medida. ¿Qué quiere decir este traje a medida? Quiere decir que el sujeto va a tener, o el impedimento va a tener influencia en determinados actos jurídicos. Y que es el juez el que debe determinar cuándo, digamos, el sistema de apoyo va a actuar, cuándo va a, digamos, a ponerse el mecanismo en funcionamiento, ¿sí? Hay un fallo bastante interesante para que ustedes vean cómo o qué es lo que tiene que decir la sentencia y cómo es este traje a medida en cuanto a la protección del sujeto. Tiene que estar diseñado a partir del impedimento y no ir más allá ni ser menor. ¿Qué quiere decir? El impedimento va a ser, o el pronóstico que tienen los médicos, va a ser lo que determine en función la sentencia, que le va a decir, bueno, este señor va a poder ir al cajero automático, retirar dinero, ir a hacer las compras, comprar el alimento para los perros, pero no puede vender la casa, no puede vender el auto, no puede constituir un plazo fijo, ¿sí? Así es que funciona, digamos, este traje a medida de la capacidad restringida, ¿sí? Y esto es lo que ha cambiado el sistema, porque antes nosotros teníamos capaz o incapaz. Ahora tenemos capaz, capacidad restringida e incapaz. Como si hicieran si ustedes lo quieren ver, un termómetro. ¿Sí? Tenemos de este lado la capacidad. ¿Sí? De este lado. Acá tendríamos la capacidad restringida y de este otro lado tendríamos así, la incapacidad. ¿Sí? Son tres niveles. Incapaz, se le asigna un representante, capaz restringido, una medida de apoyo, y bueno, el plenamente capaz puede actuar por sí mismo.
¿sí? Esto para que lo tengan bien en cuenta, lo que vamos a ir desarrollando, porque aparece esta nueva figura que no la habíamos trabajado muy en profundidad en la clase anterior, pero sí va a aparecer en esta clase, el sujeto con capacidad restringida, el incapaz. Y vamos a ver las determinadas definiciones y cuándo aparece cada supuesto, ¿sí? Para que lo vayamos trabajando. El sujeto que es declarado incapaz por sentencia judicial, siempre recuerden, la capacidad de ejercicio se restringe con sentencia judicial. No se hace, de hecho, no un policía, no un funcionario público, no el director del registro civil declara la incapacidad o la restricción de capacidad. Siempre tiene que haber un proceso judicial, y lo vamos a trabajar en la unidad que viene, con una sentencia judicial. Siempre tiene que un juez decirnos cuándo se restringe la capacidad y en qué medida se restringe. ¿Sí? Bueno, para que tengamos en cuenta la diferencia entre capacidad restringida y incapacidad, tiene, digamos, una definición bastante clara en el Código Civil y Comercial, que la capacidad restringida tiene que ver con un impedimento, donde el sujeto tenga, digamos, alguna situación de hecho que le impide relacionarse con su entorno de manera efectiva. ¿Sí? Estas son cuestiones que han aparecido a partir de la sanción de la ley de salud mental, que es anterior al Código Civil y Comercial y que es uno de los, digamos, de los orígenes de esta modificación. Entonces, nosotros vamos a tener una situación donde en el cual este impedimento tiene una consecuencia para relacionarse con su entorno. Y ahí aparece el apoyo, ¿sí? Que es lo que le va a permitir a este sujeto relacionarse con su entorno. Entonces, el impedimento, digamos, nos daría el traje, nos daría la talla del traje, por así decirlo. Y el apoyo nos da el traje que entra en esa talla, ¿sí? Y así el sujeto va a poder actuar en sociedad con el apoyo. ¿Sí? El apoyo está definido en el Código Civil y Comercial, es toda medida judicial o extrajudicial que permite que el sujeto pueda actuar en la sociedad, ¿sí? Y que restablece la situación. Ahora, la incapacidad nos dice el Código Civil y Comercial que solamente se va a dictar cuando el sujeto se encuentre impedido de manifestar su voluntad y las medidas de apoyo no sean lo suficientemente efectivas para el restablecimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la incapacidad la vamos a tener como excepción. Hay varios autores que les dicen, bueno, la incapacidad entonces solamente va a funcionar en aquel supuesto que el sujeto no pueda manifestar su voluntad. ¿Y cuándo será esto? Y hablan de la muerte cerebral o cuando tenga digamos, esté en coma y no pueda manifestarse directamente, ahí es donde va a aparecer la representación. Para que este sujeto ejerza o pueda ejercer o se puedan ejercer sus derechos, ¿sí? El sistema de representación. Hay una clara diferencia entre cuanto al sistema de representación y el sistema de asistencia. El sistema de asistencia o apoyo, en realidad lo que va a hacer va a permitir la administración de los bienes y no la disposición. Para la disposición en determinados actos jurídicos va a aparecer el apoyo. Ahora, para la representación, este sujeto ejerce la prerrogativa jurídica ajena, ¿sí? La representación legal va a estar fundada, digamos, en la sentencia judicial cuando sea a partir de una incapacidad declarada o cuando sea de los padres ejercen los derechos de los hijos, ¿sí? Los tutores ejercen los derechos de los hijos. Y en este sentido, la representación va a realizar actos de administración y actos de disposición. Actos de administración y actos de disposición lo hemos trabajado en la clase anterior, así que me remito a las consideraciones que hemos manifestado anteriormente. ¿Sí? Bien, ¿qué más podríamos decir de las incapacidades de ejercicio? Bueno, defiende los intereses de la persona, eso tenemos que tener bien en cuenta. Siempre se sustentan en la falta de aptitud física o en el impedimento que influye para el ejercicio de los derechos o los deberes jurídicos. Tiene un carácter protector y intuitivo, son susceptibles de ser suplidas mediante la representación o el sistema de apoyo. Es siempre relativa. Ahora, digamos, no es siempre relativa, perdón, es absoluta o relativa, a diferencia de las incapacidades de derecho que siempre van a ser relativas. Esto es algo bien importante. Ahora nosotros los incapaces absolutos vamos a tener las personas por nacer, los menores impúberes y aquellos sujetos que tienen un impedimento absoluto para ejercer su voluntad, ¿sí? Y siempre van a necesitar en este último caso sentencia judicial, ¿sí? Después vamos a tener las incapacidades de hechos relativas.
Y ahí van a entrar los menores adultos, que hoy son en realidad los adolescentes, que tienen título habilitante. En ese sentido van a tener una incapacidad relativa y de esta manera nosotros ya entramos en lo que son los menores también, que es el título que sigue. Las incapacidades relativas también, que en realidad algunos autores las ponen dentro de las incapacidades relativas y para mí son más que inhabilitaciones, son restricciones a la capacidad. Siempre van a ser relativas las restricciones a la capacidad. Sí, ahí hay autores que todavía, digamos, trabajan las clasificaciones. Nosotros ya en el PowerPoint lo van a tener más gráfico para que lo puedan terminar de digerir. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, ¿qué funciones van a tener? Bueno, está, digamos, ya lo hemos trabajado en cuanto a los representantes o los asistentes. Los representantes van a tener, digamos, esta cuestión de la administración y la disposición, y los asistentes van a tener más que nada intervención cuando se dispone de los bienes. ¿Sí? Van a estar bien determinados en la sentencia judicial, ese traje a medida que dicen algunos autores. ¿Sí? Bien. Tenemos que tener en cuenta que esta representación o el sistema de asistencia es la protección. ¿Sí? La protección de ese sujeto que tiene un problemita, por así decirlo, ya sea porque es menor de edad o porque tiene alguna enfermedad, algún impedimento. Hay autores que han hablado de que este impedimento tiene que ver no solamente con cuestiones mentales, sino también con cuestiones físicas, por ejemplo, el sordomudo, el ciego. Es bastante general. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar en cuanto a si el impedimento tiene alguna consecuencia de la vida en relación, y si esa consecuencia es tan importante como para restringir la voluntad, en ese caso siempre vamos a estar lo que resulta del juicio y de la apreciación de los facultativos y del juez en definitiva, que va a determinar si esa cuestión de discapacidad, como plantean algunos autores, es lo suficientemente importante como para darle el auxilio de una medida de restricción, un apoyo. ¿Sí? Eso tenemos que tener bien en cuenta. Bueno, cuando hablamos de Ministerio de Menores, dice el programa, el Ministerio de Menores, acá tenemos que hacer una salvedad para que ustedes, bueno, trabajen en cuestiones un poco más concretas. A nivel judicial nosotros vamos a tener lo que son los defensores de menores, de niños, niñas y adolescentes, y los defensores de incapaces. ¿Sí? Están divididos. Estos son sujetos que van a actuar dentro de lo que son los juicios, los procesos judiciales. Si hay un menor involucrado o un sujeto con la capacidad restringida, siempre va a aparecer órgano del Estado en la fase judicial para la defensa de estos derechos. Después vamos a tener nosotros, a nivel provincial, tenemos la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que también va a intervenir cuando nosotros tengamos algún menor peligro. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros los abogados no solamente actuamos a nivel judicial, sino también podemos actuar a nivel administrativo. Este órgano del Estado recibe las denuncias, y actúa de manera de trabajar con las personas que tienen algún impedimento o con los menores. ¿Sí? También la ley de protección integral de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, plantea la figura del defensor del niño, que es un sujeto que va a intervenir dentro de lo que son los procesos de los defensores de niños. Hay algunos autores que identifican al defensor del niño como el defensor oficial de niños, niños y adolescentes. Yo entiendo que no es una figura de manera subsumible porque no tiene las mismas, digamos, las mismas funciones, es mucho más abarcativo el defensor de niños. Hasta el momento no tenemos ningún defensor de niños designado a partir de la ley de protección integral, así que tenemos sí defensores de niños, niñas o adolescentes designados en el Ministerio Público de
la defensa civil, así se los llama, son defensores. ¿Actúan en juicio? Sí, actúan en juicio. ¿Podría haber un defensor de niños que no fuera del Poder Judicial? Sí, podría existir, porque la ley lo establece. Son cuestiones que estarían para definirse y más adelante quizá podamos charlar y retomar el tema cuando tengamos algún defensor de niños designado fuera de lo que es el sistema judicial, que es el sistema por concurso. Bien, bueno, cuando ya hemos trabajado, hemos empezado a hablar de los menores, ¿sí? ¿Quiénes son estos menores? En el Código Civil nosotros teníamos lo que eran los menores, divididos en lo que son menores adultos y menores impúberes. Acá el Código Civil Comercial les va a decir que los menores son aquellos que no han cumplido 18 años. Y estos menores se dividen en lo que son niñas y niños y adolescentes, ¿sí? El 25 es este que nos habla de que el que no ha cumplido 18 es menor. Y adolescente es aquel menor que cumplió 13 años, ¿sí? Entonces, de cero, o sea, desde el nacimiento hasta los 13 tenemos niñas y niños. Desde los 13 hasta los 18 tenemos adolescentes, ¿sí? Ya no tenemos menores adultos. La cuestión de los menores, vamos a salir de Llambíes, vamos a suprimir Llambíes y vamos a empezar a agarrar otros autores, ¿sí? Yo ya les he dado, bueno, la posibilidad de estrenar Rivera, les voy a pasar otro manual que he encontrado, que es un poco incompleto, pero nos sirve de guía, digamos, de material de consulta, que es el manual de Roybar. No comparto algunos conceptos y se los voy a ir diciendo. O bueno, lo que ustedes vean que Roybar dice y el profe dice otra cosa, no estamos de acuerdo. Si ustedes quieren usar Roybar, lo pueden usar. Rivera también está, no hay ningún problema. De todas maneras, yo les voy a ir pasando toda la bibliografía para que ustedes puedan ir viendo y a qué autor les gusta o qué autor les parece más interesante. Bueno, ¿qué le pasa a estos sujetos que son menores? Van a ejercer los derechos a través de los representantes legales. ¿Y quiénes van a ser los representantes legales? Los padres, ¿sí? El artículo 26 les dice que, no obstante, el menor que cuente con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto y de intereses puede intervenir una asistencia, lo va a definir el juez con una asistencia letrada, ¿sí? La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 3 y 16 tiene aptitud para decidir respecto a los tratamientos no invasivos, ni que comprometen su estado de salud, ni provocan un riesgo. Si se trata de tratamientos invasivos, el sujeto que va a estar entre los 3 y los 16 debe prestar consentimiento con la asistencia de los progenitores. Ahora, si hay un conflicto entre ellos, vamos a tener que estar a lo que determine el juez en base al interés superior de este adolescente o de este menor. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como adulto para las decisiones atinentes al propio cuerpo, ¿sí? A las decisiones sobre su salud. Acá nosotros estamos trabajando más que nada lo que son disposiciones que están dentro de la Ley de Protección Integral, que es la 26061, se los voy a pasar. Pero no obstante, tenemos que señalar y, digamos, utilizar la clasificación que nosotros tenemos desde antes, que venimos trabajando en cuanto a los derechos subjetivos. Y acá es bastante importante que ustedes se hayan grabado a fuego lo que son la clasificación en cuanto a derechos subjetivos, personalísimos o extrapatrimoniales de un lado y los patrimoniales del otro, ¿sí? Ahora bien, nosotros en este sentido tenemos que pensar o reflexionar lo que nos está diciendo el Código Civil Comercial a diferencia del Código Civil. El Código Civil, cuando habla de los menores, toma una pauta etaria, es decir, biológica. Se cumple años y nosotros pasamos de etapa. Somos menores impúberes o menores adultos según cumplamos o no años. Acá, a diferencia del Código Civil, nos establece lo que podemos precisar como grado de edad y grado de madurez suficiente. ¿Qué quiere decir? Que para las decisiones tenemos que tener en cuenta no solamente el dato biológico, sino las circunstancias personales que han determinado la vida del menor. Porque no es lo mismo un menor
vive en San Salvador de Jujuy que un menor que vive en La Quiaste. No tiene las mismas experiencias de vida y no tiene el mismo grado de madurez. En ese sentido tenemos una pauta biológica y una pauta vivencial. Hay varios artículos en internet bastante interesantes, yo les voy a pasar, de cómo ha sido la evolución, de empezar a pensar al menor no solamente como esta cuestión biológica, sino como una cuestión biológica y vivencial que tiene el sujeto en esta cuestión del grado de madurez suficiente, edad y grado de madurez suficiente. ¿Sí? Bueno, volviendo a la clasificación de los derechos, acá podemos observar que dentro de lo que es los derechos personalísimos, es decir, dentro de los derechos a la salud, se establece una situación donde, si bien el menor de edad, ejércelo a través de los representantes, tiene derecho a ser oído en el proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Si tiene algún conflicto, el mismo menor le va a poder manifestar al juez, ya que habla de la inmediatez, para que este juez pueda determinar cuál es el interés del menor. ¿Sí? Ahora, dice que se presume que el adolescente entre 3 y 16 tiene la aptitud para decidir respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos. Lo que nos habla acá es que entre los 3 y los 16 ya el sujeto tiene algo de madurez para poder decidir sobre su salud, ¿sí? Pero sobre los tratamientos no invasivos que involucran decisiones que no van a tener grandes consecuencias en su salud, digamos, a posteriori. Ahora, si se trata de tratamientos invasivos, siempre van a tener que tener el consentimiento con la asistencia del progenitor. ¿Qué quiere decir? Que el progenitor va a poder ayudar a este menor adolescente, a decidir sobre tratamientos invasivos. Este sujeto que tiene 13 y 16. Siempre vamos a tener en cuenta si hay un conflicto del interés superior del niño. ¿Sí? Cuando ya cumple los 16 años, el adolescente va a ser considerado adulto en las decisiones de su propio cuerpo. Y acá vemos no solamente la influencia de la 26061, sino que también la ley de ablación de órganos nos decía que el sujeto que tenía, digamos, de un poquito, digamos, de esos 16, y nos ponía como en tela de juicio la cuestión de los 18, porque en el Código Civil eso en cuanto a los derechos personalísimos, las decisiones en cuanto a nuestra salud. Ahora, ¿qué pasa con los actos jurídicos? Digamos, propiamente dichos, los actos jurídicos en cuanto a, bueno, no propiamente dichos, sino los actos jurídicos que tienen carácter patrimonial. Acá en ese sentido nos dice que los niños y niñas, es decir, que no han cumplido 13 años, sobre los actos lícitos no deben responder. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley establece que no tienen el grado de madurez suficiente como para entender la posibilidad de las consecuencias que tiene un acto jurídico. Por lo tanto, son tenidos como involuntarios. ¿Sí? En cuanto al adolescente, que tiene los 16, va a responder por los actos lícitos, es decir, presuponemos que tiene la capacidad suficiente para, para decidir sobre las cuestiones de los actos jurídicos. Eh, También el menor adolescente va a poder iniciar, digamos, y no es necesario, digamos, la designación del tutor especial cuando tenga la acción autónoma para conocer los orígenes, y eso está en el 596 del Código Civil Comercial. Él tiene derecho, o sea, el adoptado con edad y un grado de madurez suficiente puede acceder a los expedientes donde se ha tramitado la, digamos, la adopción. En ese sentido, se supone que tiene derecho a conocer sus orígenes. Sí, asimismo va a poder ejercer la responsabilidad parental, el 644 lo establece, cuando a los progenitores adolescentes. También existe una presunción de autonomía del adolescente cuando habla de poder intervenir en el proceso con los progenitores en las acciones judiciales, el 677 establece eso. También puede iniciar un juicio contra terceros, aun cuando los padres se opongan, si cuenta con autorización judicial. También va a tener que tener la asistencia letrada, en el 678 está eso. También puede actuar en el juicio criminal cuando es acusado sin necesidad de la autorización de los padres, el 680. Bueno, ya hemos trabajado nosotros sobre los derechos sobre el propio cuerpo.
¿Qué pasa con, digamos, cómo cesa esta cuestión de la, la minoría de edad o el sistema de protección para los menores de edad? Es bastante sencillo entender que tenemos dos situaciones, una situación biológica cuando cumplen la mayoría de edad, es decir, los 18 años, o cuando celebran un matrimonio. En ese sentido, el matrimonio lo emancipa al sujeto, ¿sí? Y eso es lo que habla de la emancipación. Ahora, ¿cuándo termina la incapacidad de los sujetos que tienen una sentencia judicial que le restringió la capacidad o le impuso la incapacidad con el dictado de la sentencia, ¿sí? Que la declara ya capaz? Ya, digamos, en ese sentido ha cesado el hecho fundante o el impedimento que tenía el sujeto para haber sido declarado como incapaz o capaz o tener la capacidad restringida. Hablamos más que nada ahora de la emancipación porque la cesación de la incapacidad o de la capacidad restringida lo vamos a trabajar en la unidad que viene. La emancipación es la celebración del matrimonio antes que cumplan los 18 años. La persona, digamos, va a gozar ahora de plena capacidad de ejercicio, aunque tiene algunas limitaciones en el código. Es irrevocable la emancipación. Ahora, la nulidad del matrimonio no lo va a dejar sin efecto la emancipación, excepto el cónyuge que haya optado por mala fe, para quien cesa a partir del día de la sentencia judicial. La sentencia va a pasar a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un principio, si celebra matrimonio antes de los 18 años, va a quedar emancipado. Eh, Ahora, si existe una nulidad en el matrimonio porque no ha sucedido algo que ha declarado la nulidad del mismo matrimonio, digamos, el efecto de la emancipación va a subsistir. Pero tiene una excepción. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar emancipado el sujeto, pero no va a tener ese efecto cuando tenga mala fe. Esta mala fe, nosotros, la conceptualización de la mala fe, digamos, es también bastante difícil porque tiene que ver con la buena fe. La mala fe, nosotros la vamos a definir a contrario sensu. ¿Qué es eso? A contrario sensu. En realidad definimos la buena fe y todo lo contrario va a ser la mala fe. La buena fe es toda esta disposición que tiene que ver con tener en miras el efecto jurídico de una manera, digamos, confiable, lo que el buen hombre de familia hubiera realizado, y en este sentido es todo lo contrario, ¿sí? Es aquel sujeto que ha celebrado el matrimonio solamente para la emancipación, sabiendo que podría haber una nulidad, que quiere decir esta nulidad, un impedimento, por ejemplo, tenía un matrimonio anterior, o no manifestó la voluntad de manera adecuada, o no conocía la sustancia del acto. En ese sentido va a aparecer, digamos, esta nulidad, y al de mala fe no, le va a retrotraer los efectos a partir del día que tiene la sentencia. La sentencia tiene efecto de cosa juzgada, que quiere decir que no es susceptible de ser recurrente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué actos va a tener prohibido la persona emancipada? El Código Civil Comercial les dice que no va a poder ni con autorización judicial aprobar las cuentas de los tutores y darle finiquito, hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito y afianzar obligaciones. Afianzar obligaciones tiene que ver con la garantía que puede otorgar el sujeto sobre las obligaciones, ¿sí? Hacer donaciones de los bienes que ha recibido a título gratuito quiere decir que regale los bienes que le han sido regalados, y aprobar las cuentas de los tutores son aquellos sometidos a tutela. Siempre, a ver, el tutor siempre va a estar sujeto a una rendición de cuentas, y eso quiere decir la aprobación de la cuenta, de esa cuenta que tiene que rendir el curador, el tutor, el curador sobre los bienes, ¿sí? Ahora, ¿puede realizar actos sujetos con autorización judicial? Sí puede. El Código Civil les dice que puede disponer los bienes recibidos a título gratuito, y la autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o ventaja evidente. ¿Sí? Es una venta, por ejemplo, de un artículo que le ha sido donado, lo puede realizar con una autorización judicial, siempre y cuando tenga, digamos, pruebe la necesidad o que tiene una ventaja ese acto de disposición. Ahora, bueno, también aparecen los menores con título habilitante. Hay profesiones que el sujeto puede adquirir, digamos, el título antes del cumplimiento de la mayoría de edad. Y les dice el Código Civil y Comercial que puede ejercer, digamos, la profesión sin necesidad de la autorización de sus tutores o sus padres.
¿Y qué va a pasar con los bienes que adquiera con el producto de esta profesión? Va a tener la administración y disposición. ¿Qué quiere decir? No va a necesitar ni autorización judicial ni autorización de los padres para vender, administrar o enajenar esos bienes que ha recibido a partir del ejercicio de esa profesión con título habilitante. También va a poder estar en juicio civil o penal cuando tenga que ver con acciones de ese título habilitante. Piensen ustedes en un adolescente que tiene un título, no sé, para poder ejercer, digamos, una profesión como ser analista en sistema o algún curso que pueda hacer que le dé un título habilitante. En ese sentido, lo que él perciba por el ejercicio profesional va a ser de él y lo puede administrar. Ahora, ¿qué pasa si tiene algún problema de responsabilidad? Va a tener que responder en ese caso. Y en ese sentido, la ley es bastante clara. Bueno, con eso, chicos, nosotros más o menos hemos terminado lo que es esta unidad 5, la unidad 5. Wow, cómo ha pasado el tiempo. La unidad 5 está terminada con esta clase. Yo les voy a pasar digamos, todo el material que he utilizado, si los he sintetizado en un PowerPoint. El PowerPoint tiene un formato abierto para que ustedes lo trabajen, puedan tomar esos conceptos y completarlos. Esa es la idea del PowerPoint, ya que no tenemos el pizarrón para hacer un esquema, lo trabajamos así con el PowerPoint. Es una modalidad que estoy empezando a implementar para que les sea un poquito más sencillo esta parte dinámica, que tiene bastante información y es bastante importante que ustedes lo tengan en cuenta. Como ya les he repetido, la primera parte, chicos, del punto 1 al 4 van a trabajar sobre las vías. Del punto 4 en adelante pueden leer vías en algunas cosas, como por ejemplo los sistemas de protección. Cuando habla de representación y asistencia, tengan en cuenta que la representación que habla vías va a estar aplicada a lo que son la representación en sí de los incapaces, y la asistencia tiene que ver con, ya vías habla mucho de los inhabilitados. Ahí pueden trabajar sobre lo que son las medidas de apoyo y ir complementando con lo que tienen en sus códigos civiles y comerciales. Siempre vayan trabajando el código civil comercial que tienen de Infoleg, o si tienen otro pueden trabajarlo. Y tengan en cuenta que las nociones que trabajan en los códigos comentados van a ser un poquito diferentes al esquema de los manuales, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, todavía no me han habilitado el aula virtual en Ateva. Vamos a seguir con el Classroom para los prácticos. Ya voy a ver si les sigo subiendo. En realidad el material es el que les estoy mandando por mail, porque sé que ustedes lo reciben. Si lo pongo en el Classroom, quizás alguno no lo quiera ver, pero en el mail por lo menos yo sé que lo recibió. Así que bueno, chicos, los dejo con esta unidad. Es la que desarrollamos esta semana. Probablemente les suba las clases un poco antes para que ustedes las tengan ya agendadas. Sintéticamente, bueno, estos son los conceptos principales. Posiblemente ya después del práctico, que es el día jueves, les voy a subir el práctico de la unidad 2 para que lo vayan realizando y tengan fecha de entrega. Vamos a tratar de respetar lo que son las fechas digamos, de descanso invernal, para que ustedes, digamos, tengan ese tiempo. No, por el momento nosotros tenemos la novedad que, bueno, hasta el 24 de mayo estamos atentos. Suponemos, por las novedades, que en septiembre podríamos llegar a retomar las clases. No lo sabemos. Así que la modalidad de trabajo va a seguir siendo esta, la modalidad virtual. Cualquier duda, ustedes me comentan por los mails. Lo están haciendo y lo estoy respondiendo, así que es bien importante. Cualquier duda con respecto al trabajo que tienen que hacer, en cuanto a sentarse, la vamos a trabajar. Supongo que esta semana podríamos hacer una clase dedicada específicamente a la metodología de trabajo, que es bastante interesante trabajarla.
lo vamos a hacer y vamos a hacer una clase aparte, digamos, de las unidades para trabajar sobre la metodología. No sé si lo están trabajando en tutoría, yo se los voy a pasar, cuál es la metodología que entiendo es la más eficaz para esta materia. ¿Sí? Así que bueno, les dejo un saludo muy grande, siempre es un placer conectarse con ustedes, así que bueno, que tengan una linda semana.